Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Mi nombre es Alan Arroyo y tengo en la actualidad el enorme privilegio de dirigir la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios en la entidad, nuestra querida Universidad Juárez del estado de Durango. En esta nueva emisión vamos a tener de nueva cuenta la oportunidad de conversar con una invitada muy distinguida, a quien ya tuvimos en otra ocasión, también inmediatamente pasada, con la que tuvimos oportunidad de conversar acerca de algunas de las vicisitudes, de los recovecos que lleva consigo la implementación de un nuevo modelo de poder judicial, pero sobre todo con las ventanas tan amplias de oportunidades que se abren con ella, las posibilidades de transitar en una institucionalidad firme, de cara abierta a la ciudadanía, pero desde luego también que esté al servicio de los derechos fundamentales de la sociedad civil, que a final de cuentas es también lo que nos convoca como instituciones públicas y por mandato constitucional. Me refiero a la magistrada Selene Soto Rodríguez, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado. Gracias por estar con nosotros, magistrada. Sé que anda muy ocupada, corriendo de un lado para otro, más en estas etapas iniciales en el Poder Judicial bajo el nuevo modelo. Entonces, el hecho de que esté aquí con nuestro auditorio y en su calidad también de profesora, orgullosamente, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra universidad, pues habla también de este compromiso como universitaria muy distinguida. Muchas gracias, magistrada. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Yo siempre agradecida con usted de poder colaborar en muchas actividades, en muchos proyectos. Creo que siempre a mí me da mucho gusto encontrar gente y perfiles como usted, Gracias, que sean también muy echados para adelante y con muchas actividades y con la creación de todavía más. Entonces, yo agradecida siempre con usted. No, al contrario, magistrada. Y ya que menciona eso, que somos inquietos ambos, ¿verdad? Tenemos también amigos muy inquietos, entre ellos la magistrada, su compañera en el Tribunal de Disciplina Judicial, a quien le enviamos un saludo, la magistrada Karen Flores Maciel, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Manuel Valadez. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque estamos estructurando una iniciativa muy interesante, magistrada, entre Poder Judicial, entre Universidad Juárez a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y en donde muy probablemente se van a sumar otras instituciones. Y en lo que buscamos es trazar una línea de trabajo académico, pero también referenciado en la proyección social y en el tema del activismo. Porque uno de los temas también que usted ha manejado mucho, tuvimos oportunidad de escucharla también cuando vino el doctor Miguel Carbonell, hablar sobre la necesidad, ya no por una mera moda, sino para que avance de manera frontal la sociedad. El liderazgo femenino, el empoderamiento de las mujeres ya no es una opción, sino es justamente este requerimiento ineludible. Y uno de los proyectos que habremos de trabajar bajo esta iniciativa que estaremos presentando un poco más adelante, tiene que ver con este tema que usted ha trabajado, igual que la magistrada Karen Flores. En aquella ocasión, usted mencionaba que las mujeres no es que hayan ganado este espacio, sino que es producto de una lucha histórica de años. Cada vez vemos más mujeres, no por un tema de cuotas de género, sino de reconocimiento a los esfuerzos, y usted es un ejemplo muy palpable al encabezar una institución tan relevante como el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero en aquella ocasión usted mencionaba también otros temas muy puntuales que, si le parece, quisiera que pudiéramos compartirlos con la audiencia, porque siempre es importante recuperarlos, amén de que desde el Poder Judicial y desde la universidad somos
fieles y fervientes convencidos de este tipo de temas, magistrada. Si es tan amable, por favor. Gracias. Bueno, para empezar, este tema a mí me apasiona mucho, el tema de la participación de las mujeres de manera activa en el ámbito profesional, en el ámbito académico, a la par de todas las actividades que muchas tenemos, desde mi caso como mamá y como muchas actividades que finalmente desarrollamos en todos los días. ¿Y por qué aún más con esta parte institucional en la que ahora estoy viviendo como magistrada y como presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial? Primero decir que este proceso que se llevó a cabo abrió una ventana impresionante en la participación de las mujeres desde el lado de las juzgadoras. Sí quiero decir que anteriormente a este proceso, del 100% de juzgadoras en el estado de Durango, en el Poder Judicial, pues solamente el 33% son mujeres. Ahora, con esto, en esta primera parte de renovación o de la elección en la que se tuvo, pues ya hubo una participación del 50+1 y esto pues nos garantiza que las mujeres vamos avanzando y que vamos abriendo oportunidades para las demás. Y lo digo desde la parte 100% institucional, desde la parte en la que cómo tenemos que trabajar algunas para abrir espacio a las otras y cómo si avanzamos unas, sí avanzamos las demás, porque finalmente es una lucha constante que se ha vivido, pero que quienes hemos tenido el privilegio de participar en esta lucha, pues se abren los caminos y se abren espacios y vienen más mujeres atrás de nosotros, pero no nada más eso, vienen futuras generaciones de hombres y mujeres con toda la capacidad en la que nos necesitamos en equipo. No porque hemos avanzado en esta lucha quiere decir que vayamos desplazando. Yo siempre también lo digo porque nos necesitamos ambos y nos necesitamos en equipo. Entonces, pues es una parte bien importante que usted acaba de mencionar. Sí, es correcto, magistrada. Y fíjese que tiene toda la razón, porque este tema de que son esfuerzos compartidos y de que una empuja a la otra y de que en este sentido se van abriendo los espacios para las demás, es muy relevante. Aquí en la facultad había gente que me preguntaba al inicio de la gestión, ¿fue coincidencia o no que, doctor, sus 3 principales colaboradoras, las 3 sean mujeres? Pues coincidencia en el sentido de que yo tengo un enorme respeto, pero sobre todo admiración por las 3, en donde yo me hice acompañar en mi cuerpo de gobierno, en la Secretaría Académica, en la Secretaría Administrativa y en la Jefatura de Posgrado, por 3 mujeres extraordinarias que yo admiro, la doctora Blanca Fragoso, la doctora Pati Hermosillo, la maestra María Eugenia Campos, que son ejemplo de lo que usted acaba de mencionar, como usted lo es también en el Poder Judicial, como es la magistrada Karen Flores, como es también, vamos, todo este cúmulo de grandes personalidades femeninas que vienen pujando muy fuerte, y que cada vez van más conquistando una serie de espacios que estaban vedados de manera formal o de manera informal. En este sentido, yo creo que la academia también es un espacio extraordinario para que se generen este tipo de ventanas de oportunidad, como lo es también la institucionalidad. Por eso es que al inicio yo hablaba de este proyecto, de esta iniciativa que estamos trabajando en conjunto con la magistrada Flores, con el magistrado Manuel Valadez, en donde va a ser uno de los principales ejes temáticos que sigamos, el de las mujeres y la transformación social, pero sin descuidar desde luego el importante desempeño y papel que tienen en las instituciones que ustedes encabezan, particularmente el magistrado Valadez y usted. Hablando de eso, magistrada, hay una junta de coordinación, usted me corregirá el nombre, pero que cuando yo lo vi en medios, la verdad para mí me dejó un muy grato sabor de boca, que desde el inicio y el nacimiento mismo de las instituciones, ustedes están trabajando ya en que el Tribunal Superior de Justicia, en que el Tribunal de Disciplina Judicial, en que el órgano de administración mantengan justamente esta coordinación, porque a veces es lo que nos faltaba, y cuando nosotros examinamos, indagamos en algunos estudios de opinión, vemos
que es parte de lo que le dolía a la ciudadanía, ver una especie de aislamiento de que cada quien trabajaba por su lado y en realidad de manera institucional pues todos debemos formar parte del mismo barco con independencia de si es Poder Judicial, si es Poder Legislativo, si es Ejecutivo, si somos las universidades autónomas. Creo que nos convoca el tema de lograr un mejor estado de cosas para la ciudadanía y ustedes con este tipo de ejercicios creo que predican con el ejemplo. Si le parece, tras un pequeño corte nos puede ahondar al respecto. Claro. ¿Sí? Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con la magistrada Selene Soto Rodríguez, quien es la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial en el Poder Judicial del Estado de Durango. Magistrada, antes del corte hablábamos de una importante iniciativa que han emprendido desde el Tribunal de Disciplina Judicial que usted encabeza, pero también con el Tribunal Superior de Justicia y el órgano de administración del Poder Judicial, en aras de mantener una coordinación activa y que se vea un Poder Judicial que camine y que se desempeñe en la misma sintonía, en el mismo canal de comunicación, que a veces es lo que nos hace falta, ¿verdad? Si fuese tan amable en ampliarnos al respecto y también sobre otro tema que comentábamos tras bambalinas, que es el trabajo ya también de coordinación que empiezan a tener ustedes y de comunicación con un importante ente, el Consejo Estatal Ciudadano. Entonces, si fuese tan amable de comentarnos sobre ambos temas. Claro. Justo en esta coyuntura quisiera abordar tres temas bien rápidos. El primero, en el que también hablábamos anteriormente de la participación de las mujeres y el trabajo en equipo, que finalmente cae en esta Junta de Coordinación, y también en el papel fundamental de la participación de los tres poderes en el Estado. En el primero, solamente decir, en un gran equipo que hemos formado en el Tribunal de Disciplina Judicial, mi reconocimiento a los 4 magistrados que integran, y junto conmigo somos 5 en el tema del Tribunal de Disciplina Judicial, pero hay la participación de 2 mujeres que reconozco, 2 mujeres universitarias, claro. La magistrada Karen Flores Maciel y la magistrada Ernestina Terán, ambas catedráticas también de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y pues a quien en este tema que hablábamos de la participación activa de mujeres, pues reconocerles su trabajo, y ahora en la integración sé que haremos un gran trabajo en equipo junto con el magistrado José Durán y el magistrado Ángel Gerardo Bonilla Saucedo. Correcto. Y en la parte también siguiendo en esta línea del trabajo en equipo, tuvimos nuestra primera reunión de la Junta de Coordinación, esta figura que ahora también maneja la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está compuesta por las 3 presidencias: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia con el magistrado Manuel Valadez, la presidencia del órgano de administración judicial con la contadora Tania Hernández, y la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, que en este momento me toca encabezar. Y se dio esta reunión, por cierto, muy productiva reunión, porque si hacemos una comparativa en cómo se venía trabajando antes a la reforma y ahora ya con la reforma, porque yo fui parte del Consejo de la Judicatura, y en el Consejo de la Judicatura veíamos temas sí de vigilancia, sí de funcionamiento, sí de administración del Poder Judicial, enfocados a primera instancia. Claro, con la estabilidad que debe de tener segunda instancia, pero esa venía de una orden del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Ahora, ¿qué pasa? Creo que se fusiona esta parte, y con la figura ahora del órgano de administración judicial, entonces ahí se tiene concentrado el funcionamiento total y la administración de primera y segunda instancia. Esto es algo bien importante, claro. Y que yo veo como una gran oportunidad, porque era algo que yo observaba desde el Consejo y que me tocó presidir la Comisión de Administración. Yo decía, todo debe de estar concentrado. Unificado, homogéneo. Homogéneo, porque eso nos permite avanzar en una sola línea de trabajo que beneficia
al tema, por supuesto, de la impartición de justicia, pero también desde el lado administrativo, que eso es sumamente importante, irnos de la mano y en equipo. Y por supuesto, encabezado por el Tribunal Superior de Justicia, por el magistrado Valadez, hemos hecho un excelente equipo. Creo que ambos y los tres compartimos una visión bien importante, que es, número uno, la estabilidad del Poder Judicial, desde la actividad que nos toque hacer a cada uno, pero siempre con una visión institucional y un trabajo en equipo. Entonces, en esta reunión, en esta junta de coordinación, se trataron temas de suma importancia para que podamos amalgamar este trabajo y para que cada uno aportemos desde nuestra área tanto lo que beneficia a los trabajadores del Poder Judicial, que son más de 1,200 trabajadores en 13 distritos judiciales, no nada más centralizado aquí en Durango, sino que se le dé la importancia que tiene que tener la región Laguna, que se le dé la importancia que tienen que tener los demás distritos judiciales y que en conjunto hagamos recorridos, que de hecho salió en esta parte una agenda en conjunto, y la próxima semana estaremos por allá en la Laguna, en la región Laguna, para atender de primera mano sí las necesidades, pero también de una adecuada forma de trabajo. Entonces, fue muy productiva esta reunión, es la primera y vamos a estar teniendo una de manera semanal. Excelente. Para poder avanzar en esa agenda estratégica sin perder de vista la responsabilidad que cada uno tenemos desde nuestro propio trabajo, desde nuestro propio quehacer, pero sí unificados en una agenda estratégica que el único beneficio que va a haber es desde el lado institucional, interno, y de tener concentrado y perfeccionado el tema interno para poder darle ese servicio de calidad al ciudadano. Sí, y que haya esta retroalimentación, ¿verdad, magistrada? Que a veces no se tenía en el anterior modelo, porque los consejos de la judicatura, aunque de él formara parte el magistrado presidente, y encabezando desde luego también el consejo, aunque hubiese jueces de carrera y demás, en realidad fue una de las críticas que se les hizo históricamente tanto al Consejo de la Judicatura Federal como a los consejos de la Judicatura locales, en el sentido de que ni había coordinación y de que había cargos que entonces nos hacía pensar en la viabilidad también de los consejos en general. Es decir, en el Consejo de la Judicatura Federal, al no administrar a la Suprema Corte, pues también se decía cuál es entonces el caso verdadero de que tengamos un consejo que, dicho sea de paso, puede ser oneroso, puede ser caro, puede ser poco funcional y que además no administra la Corte porque la Corte se administra a sí misma. Entonces, ahora con este nuevo modelo y acudiendo a la necesidad de coordinación, es muy importante lo que usted nos mencionaba y llama poderosamente la atención, una agenda estratégica, una línea de trabajo y una ruta crítica compartida en el quehacer institucional del Poder Judicial, que eso es justamente muy importante ahora que los tres órganos funcionan de una manera paralela, con sus propias atribuciones, como usted lo señala, magistrada, pero que desde luego deben mantener un mismo canal comunicativo y argumentativo también de cara a la sociedad. Y en ese tema de la sociedad, el tema que también me permití plantearle de esta alianza que se está haciendo con el Consejo Estatal Ciudadano, ¿verdad? Sí, claro, y digo, para cerrar esta parte de la Junta de Coordinación, solamente decir que lejos de llevar distintos rumbos, eso nos va a permitir eficientar muchas cosas, claro, tanto los temas de trabajo como los recursos. ¿Por qué? Porque en esta agenda estratégica nos podemos permitir tomar decisiones acertadas. Entonces, por eso la importancia tan grande de esta parte, y yo agradezco muchísimo a la contadora Tania Hernández y al magistrado presidente Manuel Valadez por esa voluntad de trabajar en equipo, porque no siempre se hace sinergia. Y cuando se hace sinergia, creo que podemos llevar a buen puerto el Poder Judicial. Las cosas fluyen de mejor manera, ¿verdad? Correcto. Y pues en ese sentido también, y retomando temas de justicia abierta y retomando esta parte de colaborar en equipo,
pues hemos venido también colaborando en las jornadas ciudadanas. Antes de la reforma ya llevábamos un trabajo avanzado, aproximadamente creo que es, si no mal recuerdo, 8 jornadas ciudadanas, y ahora en la planeación de lo que viene, justamente antes de estar aquí en este programa, tuvimos una reunión con el ingeniero Jorge Mojica, quien encabeza esta parte ciudadana, con el magistrado Manuel Valadez, y yo estuvimos justamente en este nuevo rumbo que tiene el Poder Judicial. Tiene nuevas planeaciones, tiene nuevas ideas también que pueden fortalecer este modelo de justicia abierta, este modelo de ciudadanizar esta parte y humanizar esta parte, y justamente hablábamos de una importante, en esa línea de agenda estratégica, hacer estas jornadas ciudadanas con una planeación perfeccionada, donde los juzgadores también se acerquen, pero cómo se va a llevar a cabo. Entonces, desde la parte en la que corresponde al Poder Judicial, en toda la disposición de colaborar con grandes instituciones como es la Facultad de Derecho, como es Secretaría de Salud, que también finalmente acerca esta parte, sus jornadas médicas, y pues todo hacerlo en una forma estratégica, como ya se venía trabajando, pero creo que ahora se puede fortalecer desde la visión también en conjunto con el magistrado Manuel Valadez. Correcto, magistrada. Entonces, generar sinergias, producir alianzas estratégicas, ir de la mano con un camino institucional que apunte a una garantía más amplia de los derechos y libertades de la ciudadanía, con mayor transparencia, con mayor expectativa y sentido de justicia, creo que es lo que nos convoca. Entonces quiero agradecerle de manera muy puntual por haber estado en este programa y en el anterior. Creo que es muy importante conocer de primera mano y de viva voz a las instituciones en voz de sus actrices, de sus actores, no obstante la muy apretada agenda que tienen. Entonces, ojalá sea el primero de muchos ejercicios que en meses posteriores podamos tener, magistrada. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Solo para cerrar quisiera decir, y justamente en a lo mejor una incertidumbre que tenía la ciudadanía, la colaboración en Durango, en los 3 poderes, con la independencia de sus actividades cada uno, pero sí en toda la disposición de trabajar por la estabilidad de Durango, que es lo más importante, porque aquí están nuestras familias, porque aquí están nuestros hijos, y porque tenemos la obligación de rendir cuentas claras a todas y a todos ustedes. Excelente. Muchas gracias, magistrada. Gracias. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.